carril con la participación de los representantes de los albergues Hogar de la Misericordia, Hermanos en el Camino, Heyman Vázquez Medina y Alejandro Solalín de Guerra, además de la activista Ireneo Mujica, entre otros. La economía mexicana es la segunda economía de América Latina, creció un 5.5% en 2010, recuperándose del desplome que se registró en el año anterior tras la crisis global, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con las estadísticas del organismo, esto es su mejor avance en los últimos 13 años y fue mayor a la esperada por especialistas, el Banco de México y el propio gobierno federal. La encuesta de expectativas que realiza el Instituto Central entre 29 grupos de análisis anticipó un crecimiento en 2010 del 5.2%, mientras que Banxico, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda de 5.4 y 5.3% respectivamente. El resultado no fue suficiente para compensar el derrumbe que generó en la actividad económica la crisis financiera en 2009 de 6.1%. Y por ningún motivo se perderá Monterrey, la ciudad industrial por excelencia, dice Lorenzo H. Zambrano, presidente del Consejo de Administración de Cemex, una de las mayores cementeras del mundo. Zambrano Treviño, de 66 años de edad, cree que el presidente Felipe Calderón hace lo correcto al tratar de extirpar un cáncer de un cuerpo enfermo, porque no tenía otra opción, y criticó a otros empresarios por abandonar el país por el clima de inseguridad. En entrevista con un diario español aseguró que entre sus principales objetivos está salvar la capital de Nuevo León de las garras de los criminales, porque si se pierde Monterrey, lo demás estará perdido, dice. Aceptó que el problema en la entidad se dejó crecer, que hubo una negación del fenómeno de la violencia, o que se trataba solo de un asunto pasajero. Pensamos que sería pasajera, que se trataba de acomodos menores entre mafias. Ya habíamos escuchado que había narcotraficantes viviendo aquí, pero en su momento no exigimos que esa gente se fuera a la ciudad. Esto lo comenta el empresario. Y ante la caída en la producción del maíz, el gobierno federal contempla un plan B, que consistirá en la mezcla de harina de grano amarillo con blanco, a fin de satisfacer la demanda para el consumo humano, informó Manuel Martínez de León, director de apoyo y servicios a la comercialización agropecuaria, ACERCA. Confió en que a través de la resiembra de 300,000 hectáreas en Sinaloa se logre una producción cercana a 2.5 millones de toneladas. Precisó que con esa cantidad, más de 500,000 toneladas que fueron recuperadas tras las heladas en el estado, se obtendrían 3 millones, suficiente para abastecer el mercado nacional. Recordó que en el pasado México ya había utilizado maíz amarillo para la elaboración de tortillas, cuando en los años 70 y 80 no era suficiente en la producción de grano blanco, lo que cubría con este tipo de mezclas. A pesar de la necesidad de importaciones superiores, ya que los precios internacionales continúan a la alza, 4,750 pesos por tonelada. El funcionario estimó que los costos al consumidor no serían más altos que los actuales. Pues abundando más en el tema de economía, la economía creció 5.5%, anuncia Cordero, el secretario se hace bolas con el gasto familiar al confirmar que la economía mexicana creció 5.5% en 2010, la cifra más alta en los últimos 10 años. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, aseguró que la recuperación económica en México ya se siente y se ve en los bolsillos de los ciudadanos. Añadió que las familias mexicanas son luchadoras, pues ya no con 13,000 pesos al mes, sino con ingresos de 6,000 pesos mensuales. Hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, para un coche, se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Por ello, la estabilidad macroeconómica sí se refleja en las familias, se refleja en que pueden comprar un coche, una vivienda, bienes durables y mandar a los hijos a la escuela. Por la tarde, el vocero de Hacienda aclaró que el funcionario federal se refería a que las familias con ingresos de 6,000 pesos pueden solventar uno o algunos de los gastos mencionados, casa, autos y colegiaturas, y no todos en conjunto. Yo no conozco todavía familia que pueda vivir con eso, con esos 6,000 pesos y mucho menos estar endrogado. Pero bueno. Casa, carro, vacaciones y todavía escuela particular. A lo mejor si eso es, pero por ingreso per cápita, por miembro de la familia, pues
pues tal vez no, pero... Pudiera llegar a ser, pero es muy difícil que con esa cantidad se pueda hacer todo lo que él comenta, al menos en el mundo real, no sé en el mundo que viva él, quizás... Se siguen haciendo bolas con... Se pueda hacer. Bueno, el narco amenaza de muerte a Felipe Calderón. Eso es un cable de la diplomacia estadounidense filtrado por WikiLeaks. Revela que un cártel del narcotráfico cuyo acceso al expediente médico del presidente Felipe Calderón y que al parecer fue entregado por un integrante corrupto del primer círculo del mandatario, informó el diario La Jornada. La Jornada, que ha tenido acceso a algunos de los documentos diplomáticos estadounidenses relacionados con México filtrados por WikiLeaks, señala que el mensaje lo envió el 20 de enero del 2009 el entonces embajador de Estados Unidos en este país, Anthony Garza, que había sido designado durante la administración de George W. Bush del 2001 al 2009. De acuerdo con el mensaje divulgado por el rotativo, presuntamente el expediente médico fue entregado a un cártel del narcotráfico por un integrante corrupto del primer círculo del gobierno mexicano en poder desde diciembre del 2006. Bueno, con esto terminamos el bloque de noticias nacionales. Vamos a pasar al bloque de noticias internacionales con enlace a TV España y con eso concluiríamos el noticiero del día de hoy. No sin antes dar las gracias por habernos sintonizado en www La Semana Ahora. No olviden sintonizar el día de mañana a partir de las 11 del día, 10:30 de la mañana, el noticiero Marca Deportiva con Armando Hernández, y en la tarde, al mediodía, a la hora de comer, Ciudad 2.0 en su edición matutina vespertina con Daniela Hernández. Síganos por www.lasemanahora.com.mx. Nos vemos mañana punto a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Gaddafi confirma que está en Trípoli y no en Venezuela, en su primera aparición desde que ayer su gobierno disparara desde aviones militares a los manifestantes contra el régimen. Podría haber 250 muertos. El ministro de Justicia y el embajador libio en Londres han dimitido. Estados Unidos y las compañías petroleras han ordenado la salida de su personal no esencial. ¿Qué tal? Buenos días. Y la comunidad internacional ha reaccionado a la violencia en Libia. Muy buenos días. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado para hoy a puerta cerrada una reunión para hablar de la situación en ese país. Mientras, la condena también se ha escuchado desde la Unión Internacional, que ha pedido calma a los países árabes. La jefa de la diplomacia, Catherine Ashton, se reúne hoy en Egipto con el gobierno de transición. El presidente del gobierno español ha condenado la violencia en la zona. Tenemos una convicción decidida, es uno, condenar la violencia allí donde se produzca como reacción por parte de las autoridades, comprometernos económicamente y hacer un llamamiento a cambios integradores. Al menos 17 personas han muerto en un terremoto que ha sacudido esta madrugada el sur de Nueva Zelanda. El seísmo de 6,3 grados en la escala de Richter ha obligado a evacuar la ciudad de Christchurch y cerrar su aeropuerto. Un edificio ha caído sobre 2 autobuses. Los servicios de rescate siguen buscando a gente atrapada entre los escombros. Aquí en España, el Gobierno y las comunidades autónomas van a analizar hoy el borrador sobre la ley de extranjería. El ministro de Trabajo se reunirá con los consejeros para presentar el texto que podría aprobar el Consejo de Ministros en unos 2 meses. Gobierno y agentes sociales pactaban ayer el reglamento que fija los criterios para conseguir los permisos de residencia en España. Esperanza Aguirre podría ser operada hoy de un cáncer de mama en un hospital público de Madrid. La presidenta de la comunidad anunciaba ayer que tiene un tumor, que el diagnóstico ha sido precoz y que el pronóstico es bueno, por eso podrá presentarse a las elecciones. Aguirre recordaba la importancia de la prevención. Siempre digo que el cáncer es una enfermedad igual de curable que las demás. Pero como cursa sin síntomas, muchas veces cuando uno no hace prevención,
lo coge tarde. Vamos ya con los deportes. Hay partido esta tarde. Buenos días. Buenos días, así es. Hablaremos en el tiempo de deportes del partido octavos de final que juega el Real Madrid ante el Olympique de Lyon. Un importante partido que el conjunto blanco afronta dejando atrás las eliminaciones en las 6 últimas temporadas y que nunca ha ganado a los franceses. Un partido que podrán ver en televisión española a las 9 menos cuarto. Les contaremos además la victoria de la Real Sociedad ante el Mallorca con este gol de Tamudo y veremos la nueva Yamaha de Jorge Lorenzo. Se lo contamos en unos minutos en el tiempo de deportes. Y lo más destacado hoy en cuanto a la previsión meteorológica es el viento. Ana Belén, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activadas a estas horas numerosas alertas en puntos del este peninsular, en concreto en el noreste, rachas que por allí podrían superar los 100 km por hora. En cuanto al cielo, el anticiclón manda y eso se va a traducir en mucho sol, con nubes poco importantes en el centro y en el sur peninsular. En cuanto al tercio norte, sí que esperamos algunas precipitaciones más persistentes en puntos del Cantábrico más oriental y Pirineos occidentales. En los Pirineos, la cota de nieve al final del día se quedará en torno a los 1.300 metros. No descartamos todavía algún chubasco en las Islas Baleares y jornada muy tranquila en el archipiélago canario y las temperaturas suben.